Bienvenidos al tutorial de cartas aeronáuticas. Soy Carlos Delgado Perceval. El contenido de este material lo puedes encontrar en el vuelo por instrumentos 2, ingresando a inicio, capítulo 3, planificación al vuelo por instrumentos, cartas aeronáuticas. En él encontrará el material que aquí vamos a describir. Bien, comencemos. Las cartas aeronáuticas se definen como la representación de una porción de la Tierra, su relieve y construcciones diseñadas especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. Se trata de un mapa en el que se reflejan las rutas que deben seguir las aeronaves y se facilitan las ayudas, los procedimientos y otros datos imprescindibles para el piloto. La Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido el anexo 4, Cartas Aeronáuticas, para dictar las normas y métodos recomendados para la elaboración de las mismas. Adicionalmente, como ayuda para la puesta en práctica de estas normas, también se proporciona el Manual de Cartas Aeronáuticas. Las cartas aeronáuticas se utilizan en distintas fases de maniobras de una aeronave. Estas son: fase 1, rodaje desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta el punto de despegue. Fase 2, despegue y ascenso hasta la estructura de ruta ATS en ruta. Fase 3, estructura de rutas ATS en ruta. Fase 4, descenso hasta la aproximación. Fase 5, aproximación para aterrizar y aproximación frustrada. Fase 6, aterrizaje y rodaje hasta el puesto de estacionamiento. Cada una de estas fases tiene procedimientos estandarizados, lo cual cada estado debe publicar en su respectiva AIP o Publicación de Información Aeronáutica. Específicamente en cartas aeronáuticas, en la parte 2 en ruta, sección 6, y en la parte 3 aeródromo, sección 2. Tipos de cartas aeronáuticas. Existen 17 tipos de cartas aeronáuticas. Ellas suelen clasificarse de acuerdo a su utilización principal como planificación entre el despegue y el aterrizaje, movimientos en tierra y navegación visual, y de acuerdo a su producción y disponibilidad en obligatoria, opcional o condicional. El primer plano de obstáculos de aeródromo tipo A. Su utilización es planificación y disponibilidad obligatoria. Estará disponible para aquellos aeródromos en los que existan obstáculos destacados en las áreas de despegue y aterrizaje. Tiene por función proporcionar información sobre limitaciones que protegen el ascenso y el descenso. En el ejemplo, observamos los obstáculos que pueden haber dentro del eje de la pista. En este caso, AIP Venezuela, plano de obstáculo de aeródromo tipo A de Ciudad Guayana, General Carlos Piaro. Plano de obstáculo de aeródromo tipo B, utilización, planificación y producción opcional. Su función es determinación de las alturas mínimas de seguridad para los procedimientos de vuelo en circuito, además de los procedimientos que hayan de seguirse en caso de emergencia, durante el despegue o aterrizaje, aplicación de los criterios de franqueamiento y señalización de obstáculos y el suministro de datos para las cartas aeronáuticas. En el ejemplo, observamos el AIP de Costa Rica, plano de obstáculo de aeródromo OASI tipo B, perteneciente a Juan Santamaría Internacional, Alajuela, Costa Rica. En el ejemplo vemos el área del aeródromo en una distancia cónica y horizontal. Plano topográfico de obstáculo de aeródromo OASI electrónico. Para la planificación y su producción es condicional. Su función es apoyar las aplicaciones de navegación aérea en el diseño de procedimientos por instrumentos, incluso el procedimiento de circuito, restricción y eliminación de obstáculos de aeródromo, el suministro de datos como fuente para la producción de otras cartas aeronáuticas. Se trata de un software que va a hacer el levantamiento topográfico del terreno para dar información sobre el aeropuerto, el área de identificación de obstáculos. ¿Para qué? Para brindarle a los usuarios la navigation data y otro tipo de información. Carta topográfica para aproximaciones de precisión.
Utilización de la planificación y producción obligatoria. Su función es facilitar información detallada sobre el perfil del terreno de determinada parte de área de aproximación final, para evaluar el efecto del terreno al determinar la altura de decisión empleando el radioaltímetro. Estas cartas deben estar disponibles para todas aquellas pistas que tengan aprobadas aproximaciones de precisión de categoría 2 y 3. En el ejemplo, observamos la pista 1.8 izquierda de Madrid Suárez, carta topográfica de aproximación de precisión del AIP España. Vemos el área y vemos los obstáculos. Carta de navegación en ruta. Utilización entre el despegue y el aterrizaje. Su producción y disponibilidad es obligatoria. Su función es facilitar la navegación a lo largo de las rutas ATS de conformidad con los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo. Existirán cartas de navegación en ruta para todas las áreas que se hayan establecido regiones de información de vuelo, FIR, y se suele dividir carta del espacio aéreo superior o carta del espacio aéreo inferior. En este caso tenemos la carta de navegación en ruta del espacio aéreo inferior. En él se muestran diferentes aerovías del espacio aéreo inferior. En el ejemplo, carta de navegación en ruta del espacio aéreo inferior perteneciente a Enroute 6. La carta de navegación de alta altitud es para aerovías superiores. En el caso, carta de navegación en ruta, espacio aéreo superior del FIR de Maiquetía. Carta de área. Utilización entre el despegue y el aterrizaje, su producción y disponibilidad condicional. Proporciona información a la tripulación de vuelo que opera en IFR para la siguiente fase. Transición entre la fase en ruta y la aproximación a un aeródromo. Transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase de vuelo en ruta. Y los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS o del espacio aéreo. En el ejemplo observamos una carta de área del TMA de Maiquetía del AIP Venezuela. Las cartas de áreas también son llamadas cartas TMA. En esta área se ven las rutas de salida y rutas de llegada. Carta de salida normalizada del vuelo por instrumento SID, entre el despegue y el aterrizaje condicional. Proporciona a la tripulación de vuelo la ruta designada de salida normalizada del vuelo por instrumento, desde la fase de despegue hasta la fase en ruta. En el ejemplo, AIP Venezuela de Valencia Arturo Michelena, SID Lago 1 para la pista 1.0. Cuando vemos la leyenda, dice salida Lago 1, mantiene rumbo de pista 5 millas virando a la derecha para interceptar 1.40 y proceder a la transición. Carta de llegada normalizada, vuelo por instrumento STAR. Proporciona a la tripulación de vuelo la ruta designada de llegada normalizada de vuelo por instrumento, desde la fase de ruta hasta la fase de aproximación. En el ejemplo observamos acá la llegada normalizada por instrumentos de Maracaibo International Chinita, llegada a SEMA 1. Volando, rutas de llegada, AIP Venezuela. Carta de aproximación por instrumentos, entre el despegue y el aterrizaje y producción obligatoria. Proporciona a la tripulación de vuelo la información necesaria que les permita efectuar procedimientos aprobados de una aproximación por instrumentos a la pista prevista de aterrizaje. Estas pueden ser de precisión, de no precisión o con guía vertical. En el ejemplo observamos una aproximación de precisión de Santiago de Chile ILS Zulu para la pista 1.7 izquierda de Sierra Charlie Eco Lima. En el ejemplo, una aproximación de no precisión, un borde ME para la pista 02 procedente de Tegucigalpa Toncontín International, My Hotel Tango Golfo. Una aproximación con guía vertical perteneciente a una RNAP GNSS Zulu para la pista 15 procedente del General José Antonio Anzoátegui, Barcelona, Venezuela. Carta de aproximación visual, entre el despegue y aterrizaje opcional.
Proporciona a la tripulación de vuelo información necesaria para pasar de las fases de vuelo en ruta y descenso a la aproximación de la pista de aterrizaje prevista para referencia visual. En el ejemplo, contamos con una carta de aproximación visual de Canaima para la pista 36 AIP. En el ejemplo vemos rutas en rojo y rutas en negro. Unas son aproximaciones entrando y aeronave saliendo. Plano de aeródromo para movimientos en tierra y es obligatoria. El plano del aeródromo tiene por función proporcionar a la tripulación información relativa a las operaciones en el aeródromo. Facilita el movimiento de las aeronaves en tierra desde la pista hasta el puesto de estacionamiento. El plano corresponde a una vista general del aeropuerto desde tierra. En el ejemplo, plano del aeródromo perteneciente a Maiquetía Internacional Simón Bolívar AIP Venezuela. Plano de aeródromo para movimientos en tierra. Utilización, movimientos en tierra y producción opcional. Tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que facilite el movimiento de la aeronave en tierra desde y hacia los puestos de estacionamiento de aeronave. El eje central es la información sobre las calles de rodaje. En el ejemplo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, configuración occidente 3.1 derecha 3.1 izquierda, perteneciente a Sierra Kilo Bravo Oscar, Bogotá, El Dorado, Colombia, AIP de Colombia. Vemos plano de estacionamiento y atraque de aeronaves, movimientos en tierra, opcional. Tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que facilita el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje de acceso a plataforma hasta los puestos de estacionamiento y viceversa. El eje de esta carta son las plataformas y los puestos de estacionamiento. En el ejemplo, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves perteneciente a Madrid Adolfo Juárez, Madrid Baraja, Lima Eco May Delta, perteneciente al AIP de España. Carta Aeronáutica Mundial, escala 1/1.000.000, navegación visual obligatoria. La función de esta carta es la de satisfacer las necesidades de la navegación aérea visual. Sirve también como carta aeronáutica básica o como carta para la planificación previa al vuelo. La Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido un índice y disposición de las hojas de cartas aeronáuticas mundial. En el ejemplo tenemos la carta 2771 perteneciente a Maiquetía, Carta Aeronáutica Mundial OASI. La escala es 1/1.000.000. Cada cuadrante equivale a 1 grado, es decir, 68, 69, 8, 9. En el ejemplo. Carta aeronáutica escala 1/500.000 para navegación visual y es opcional. La función de esta carta es proporcionar información que satisfaga las necesidades de la navegación aérea visual en los vuelos de baja velocidad a distancias cortas y medias y altitudes bajas e intermedias, y completar las cartas sumamente especializadas que no proporcionan información visual esencial. En el ejemplo tenemos una carta de navegación TPC K27D. Esta carta TPC Tactical Pilot Chart K27D, la identificación de 4 cuadros identifica 1 grado, es decir, cada cuadro son 30 segundos o 30 millas náuticas. Carta de navegación aeronáutica escala pequeña, escala 1/2 millones y 1/5 millones. Navegación visual, producción opcional. Las funciones de esta carta son: servir como ayuda para la navegación a tripulaciones de vuelo de las aeronaves de gran radio de acción o grandes alturas. Proporcionar los puntos de referencia selectivos en extensas distancias para la identificación a grandes altitudes y velocidades que se necesita para la confirmación visual de la posición. Proporcionar referencia visual continua
respecto al suelo durante los vuelos a larga distancia sobre áreas que carecen de radioayudas u otras ayudas electrónicas para la navegación, o sobre áreas en las que se prefiere o se hace necesaria la navegación aérea visual. Proporcionar una serie de cartas con fines de carácter informativo. En el ejemplo vemos acá una carta GNC perteneciente a la Antártida. Por supuesto, la proyección en este caso es una proyección cónica. Vemos la escala GNC, escala 5 millones. Podemos ver también la JNC en escala 1-2 millones. Carta de posición. Utilización, navegación visual y producción y disponibilidad condicional. Las cartas de posición tienen como función proporcionar un medio para mantener en vuelo un registro continuo de las posiciones de las aeronaves por varios métodos de determinación de la posición y por navegación a estima, y mantener la trayectoria de vuelo deseada. Son adecuadas para rutas aéreas sobre áreas oceánicas. En el ejemplo vemos acá, ¿verdad?, una carta de posición de Atlántico Norte. En él se establece, no hay referencia, solamente las coordenadas geográficas. Bien, con esto finalizamos. Existen 17 tipos de cartas, 4 de planificación, 6 entre el despegue y aterrizaje, 3 para movimientos en tierra, 4 para navegación visual. De acuerdo a la producción, 6 obligatorias, 5 opcionales y 6 condicionales. Espero que les haya gustado el contenido de este tutorial. Sigan revisando el contenido del vuelo por instrumentos 2. Éxitos, felices vuelos y felices aterrizajes.